un podcast de Cooperativa. Hola, soy Paula Molina y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hoy en el Mundo, con las noticias internacionales y las voces de quienes están marcando la actualidad informativa en el globo. Revisamos los titulares que mueven al mundo para el 21 de julio del 2026. Y comenzamos en Nicaragua, donde Daniel Ortega, quien fue parte de la revolución sandinista, que a fines de los 70 derrocó al dictador Anastasio Somoza, declara ahora que no habrá más elecciones en su país. No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Ortega y su esposa refrendan así un régimen de partido único al estilo de Cuba o Corea del Norte. Esa podría ser la deriva. En la última votación presidencial, Ortega había desterrado o encarcelado ya a sus principales opositores. Y esto ocurre en Nueva Delhi, donde continúan las protestas de un movimiento juvenil llamado Cucaracha. Es una organización que nació hace 2 meses como una sátira y que hoy exige una reforma al sistema de exámenes que determinan en buena medida el acceso a la educación y al trabajo en la India. El movimiento cobró más fuerza después de que uno de sus principales activistas fuera trasladado por la policía a un hospital en medio de una huelga de hambre de 3 semanas. Muchísimos manifestantes intentaron llegar hasta el Parlamento y fueron dispersados por la policía, abriendo una serie de denuncias de violencia policial. El grupo afirma que seguirá protestando y se autodenominan cucarachas por un insecto que, según ellos, simboliza la resistencia y la supervivencia. Esto es un extraño incidente en Australia, donde un político de ultraderecha, se llama Barnaby Joyce, comenzó a gritarle a un perro que según él quería acorralarlo. Y esto lo hizo durante una entrevista en vivo con la conductora del principal programa de noticias del país. Cuando la periodista le preguntaba por la intolerancia, por la discriminación racial hacia la que avanzaba su partido, el político, en vez de responder, comenzó a quejarse contra el perro. But are you really comfortable with where she is taking you? I think... Sit down! Sorry, it's a dog. I have to apologise for this dog, which has decided to bail up. Don't worry about the dog, just answer the question. Don't be rude. Don't be rude. Otherwise, this interview will come to a grinding halt, Sarah. So, what was the question? We'll say thank you very much indeed for joining us, Barnaby Joyce. The dog was no problem. Thank you. Y España va a prohibir que se fume o se vapee en lugares como las terrazas de los bares y de los restaurantes, además de las playas o en las piscinas. Los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos, además, solo se van a poder vender en establecimientos especializados. El anuncio lo hizo la ministra de Sanidad, Mónica García. En España se estima que mueran 50.000 personas cada año por causas vinculadas al tabaco. La reforma incluye las terrazas de hostelería, que es la pregunta que se estaban haciendo ustedes en este mismo momento, que se está haciendo la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Porque una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza, debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú. Y esta es la voz de Donald Trump, que aseguró que la Copa del Mundo 2026 fue 4 veces más grande que cualquiera que se haya jugado hasta ahora. Bueno, en total se jugaron 104 partidos y se marcaron 308 goles durante la Copa. Más de 6,5 millones de personas compraron alguna entrada, o sea, fueron al estadio para los partidos del Mundial. Y la FIFA anunció un récord de $15 billones en ganancias, que es 4 billones más de lo que esperaban. El próximo Mundial se jugará el 2030 en España, Marruecos y Portugal y marcará el centenario del torneo de fútbol que se jugó por primera vez en Uruguay en 1930. Y esto es el canto de las sirenas. No lo deberías escuchar. Bueno, así lo imaginó
por lo menos el compositor Ludwig Göransson para la película La Odisea, la cinta inspirada en el clásico de Homero que relata el largo regreso de Ulises o de Odiseo a su casa en Ítaca, tras haber peleado en la guerra de Troya y haber ideado algo como el caballo de Troya. Protagonizada por Matt Damon en el papel del ingenioso guerrero dispuesto a todo para volver con su familia, la cinta se ha convertido en un fenómeno. Con un presupuesto de $250 millones, ya ha recaudado 263 y solo en su primera semana en cartelera. Además, tiene una aprobación en Rotten Tomatoes del 95%. Son titulares que moverán el mundo. ¿Y sabías qué? Hasta 5 tacitas de café pueden ser seguras para la salud, o por lo menos es lo que dice una declaración científica de la American Heart Association recién publicada, y apunta a que esa cantidad de café es segura para la mayoría de la población adulta. De acuerdo a esta revisión que hicieron, el consumo de café con cafeína se asocia incluso con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y diabetes tipo 2. Pero ojo, la mayor parte de la evidencia sobre estos beneficios solo se ha observado. No hay una relación probada de causa y efecto, pero se ha observado aquello. El consumo alto de cafeína, especialmente en algunas bebidas energéticas, ojo, sí se está asociando con un mayor riesgo de hipertensión y alteraciones del ritmo cardíaco, aunque se necesita todavía más información para entender efectivamente cómo la cafeína afecta al sistema cardiovascular y por qué sus efectos son distintos entre diferentes personas. Pero en general, para la población sana, es seguro tomar más de una taza de café al día. Has llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos y te recuerdo que hay nuevos episodios de Hoy en el Mundo con toda la actualidad internacional en cooperativapodcast.cl. Si quieres escribirnos, dejar tus comentarios, nuestro correo electrónico es podcast@cooperativa.cl y prometemos responder. Soy Paula Molina y hasta un próximo episodio de Hoy en el Mundo.